Bueno, continuamos en Pensamiento Crítico en este día martes 25 de octubre. Estamos con Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas del SRI. Aquí le damos la bienvenida. Leonardo Orlando, nombre de artista. Así, bueno, como Leonardo Fabio. Pero bueno, vamos a ver si esas habilidades también de artista han hecho que se revierta en términos positivos, evidentemente, la recaudación tributaria. Muy buenos días, Carlos, y a todos los ecuatorianos. En efecto, tenemos noticias positivas y alentadoras. Así como en los primeros 5 meses del año fuimos objeto de análisis, la institución, las cifras de recaudación, el gobierno con el desempeño económico, y se hablaba mucho de el desempeño del impuesto al valor agregado. Por el incremento de 2 puntos de luego el 16 de abril. Incluso antes, Carlos, se venía analizando a través de medios de comunicación, mercantiles y también de analistas económicos o políticos de que cómo podía presentarse un incremento temporal de 2 puntos si venía cayendo la recaudación. Bueno, incluso si antes había de que una tendencia a la baja. Y en eso efecto, hay que reconocerlo. Había una tendencia a la baja. Y lo hemos reconocido con un impacto, un choque externo de más de 9.000 millones de dólares en exportaciones a nivel fiscal, un ajuste de más de 6 puntos del Producto Interno Bruto, el más grande de la región. Tiene una incidencia en los impuestos que miden la transaccionalidad de alguna manera, como el impuesto al valor agregado y las retenciones en la fuente, que reflejan el desempeño de las ventas y de las compras. En este caso, en efecto, los primeros 5 meses del año fueron meses difíciles, pero desde junio evidenciamos sostenidamente, junio, julio y agosto tuvimos un muy buen mes de recaudación. Septiembre fue el mejor mes del año en recaudación, y octubre, en la proyección que tenemos, ya con las cifras cortadas al 20 de octubre, los primeros días de vencimiento, nos permite ya hacer una proyección. El mes de octubre sería el mejor mes del año en cuanto a recaudación. Es decir, la curva se comienza a revertir hacia arriba. El tema es, ¿está marcando ya una tendencia? La pregunta es esa. ¿Estamos marcando una tendencia de incrementar ya la recaudación, lo cual significa que se está incrementando la facturación del sector productivo? En efecto, Carlos, nosotros hacemos análisis donde aislamos cualquier efecto de las contribuciones solidarias. Hacemos también el análisis aislando el efecto de la remisión del año anterior. Estamos hablando de IVA puro. IVA puro, y lo desagregamos incluso entre el IVA proveniente del sector privado y el IVA proveniente del sector público, porque el IVA proveniente del sector público siempre dijimos que la variable de ajuste iba a ser la inversión. Entonces, con un menor nivel de inversión, con 6 puntos de ajuste, el presupuesto general del Estado es cerca de 6.000 millones de dólares menos que el año anterior. Hagamos ese análisis. Ese análisis nos da... Separemos lo privado y lo público. En lo privado, ¿cuál ha sido el comportamiento? En el mes de septiembre tuvimos un crecimiento de 4%. Tuvimos ya 300 millones de dólares de recaudación versus 290 millones de dólares de recaudación en el IVA. Es decir, en valores absolutos 10 millones más, en términos relativos 4 puntos más. 4 puntos más. 4 puntos pero más. ¿El indicador de inflación cuánto es? Bueno, el indicador de inflación está en el orden del 3%. Ya, si quisiéramos aislar incluso de valores reales, aislando la inflación, tenemos ya valores pero todavía positivos. Estamos poco. Hay que seguir, pero está pequeño todavía. Todavía está pequeño. Creemos que el mes de octubre se va a consolidar, se va a seguir incrementando, mejorando los niveles de recaudación, y esperamos cerrar ya en todos los impuestos con una mejora, siendo muy conservadores en las estimaciones, con una mejora respecto del mismo periodo del año anterior que supere el 2%. Y en el caso del IVA, al mismo periodo del año anterior habría un incremento del 2%. Eso es lo que me está diciendo. Sí, en la proyección de octubre. Ya. Muy conservadoramente, porque el crecimiento que llevamos a la fecha, al corte del 20 de octubre, es cercano al 8%. Estamos preveyendo un crecimiento más conservador de al menos el 2%. Es decir, que sería el tercer mes consecutivo, principalmente en el IVA, que tenemos un desempeño importante. El mes de junio ya hubo un crecimiento importante en el IVA, pero somos muy objetivos en el análisis, muy honestos intelectualmente en el análisis. Hubo un adelantamiento de las compras, porque ya se conocía que el IVA iba a regir con los 2 puntos en el resto del país, excepto Manaví y Esmeralda. Una reacción normal. Entonces, en mayo hubo un adelantamiento de las compras, y eso se reflejó en junio. Pero ese 2% todavía está un punto por debajo de la inflación, con lo cual hay que establecer estrategias para fortalecer ese crecimiento. Bueno, el efecto del incremento temporal de los 2 puntos, así como las contribuciones solidarias, tiene resultados también totalmente favorables. Se han superado las expectativas y ya estamos en el orden de los 900 millones de contribuciones solidarias, y eso, lo importante, Carlos, es que todo
todo eso se devuelve a la economía. Principalmente se contrata con proveedores de las zonas afectadas por el terremoto, pero tiene una incidencia nacional porque hay demanda de bienes y servicios que no se producen en las zonas afectadas. Lo que pasa es que dentro del análisis cualitativo que yo estoy haciendo y que lo comparto con Leonardo Orlando y con la audiencia es, si bien estamos con 2 puntos, en ese consolidado, 2 puntos, un punto por debajo de la inflación, que todavía está por debajo de la inflación, lo importante es que ya se está marcando la tendencia de incremento, y eso es fundamental. La tendencia de mejoría en las cifras fiscales, en las cifras macroeconómicas es irreversible. Me precedió el compañero viceministro de Trabajo, Pablo Calle, y él tenía las cifras que nosotros también las venimos monitoreando en el Frente Económico de recuperación del empleo en cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social. En los meses de agosto y septiembre son favorables, y en cuanto a la recuperación de depósitos, al crédito, otras variables como la inversión, tanto del sector público como del sector privado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción ha generado un efecto de dinamismo productivo en Manabí y Esmeralda. Son más de 14.000 nuevos establecimientos que se han aperturado desde el 16 de abril, desde la fecha de ese trágico suceso del terremoto que afectó principalmente Manabí y Esmeralda. Entonces tenemos signos evidentes de recuperación económica. También medimos las ventas, y las ventas también en los diferentes sectores, unos más que otros, muestran signos de recuperación. Entonces, hasta finalizar el año, la recaudación tributaria, los impuestos que reflejan la actividad económica, como el impuesto al valor agregado, como las retenciones en la fuente, creemos que van a cerrar de manera satisfactoria y creciendo mes a mes. La pregunta es, ¿qué tan sostenible va a ser eso para el primer trimestre del próximo año, considerando 2 cosas? Que el último trimestre siempre, históricamente, ha sido muy bueno para el Ecuador por las fiestas navideñas, y el primer trimestre del año siguiente siempre es un poco flojo, tiende a decaer un poco, y a esto se agrega que vamos a entrar a un año meramente político por las elecciones de febrero y abril. Bueno, en efecto, todos los años preelectorales y los primeros años, en los primeros meses, las elecciones serán en el mes de febrero, hay una situación de espera, de calma respecto de las expectativas. Creemos que no va a ser diferente a otras épocas del año. En efecto, el mes de diciembre es el mes pico de la recaudación, que se refleja principalmente en enero. Luego tenemos un importante crecimiento. Hay varios meses que son picos. En marzo es uno de ellos, julio y septiembre, 2 meses adicionales que tienen un pico en la recaudación por efecto de los anticipos del impuesto a la renta. Así que consideramos que se mantenga en condiciones normales. Ya la recaudación muestra signos evidentes de recuperación, y consideramos que serán los recursos suficientes para financiar el presupuesto del presente año y del año siguiente, que comenzará con un presupuesto prorrogado. Vamos al tema público. ¿Cuál ha sido el comportamiento del IVA público? Bueno, en el tema público sí hemos tenido un decrecimiento importante, producto de un menor nivel de inversión, de un ajuste en la inversión. No es que no se siguen haciendo escuelas, hospitales, se siguen haciendo las obras, pero en una menor proporción. Entonces, en el sector público sí hemos tenido una disminución en el mes de septiembre del 34%. Pese a ello, y que en el IVA el decrecimiento fue del 42%, tuvimos un resultado positivo. Relacionado al año 2015, septiembre. Es decir, que pese a una disminución importante, la mayor parte de la recaudación proviene del sector privado, en el caso del IVA. Tuvimos una disminución de alrededor de 34 millones en lo público. En lo público. A pesar de aquello, a pesar de esa reducción en las entidades, y metemos en este conjunto a los proveedores que principalmente dependen del Estado. En total, tuvimos una disminución de cerca de 38 millones, tanto en las entidades públicas, empresas públicas y los proveedores del Estado. Del Estado, que vienen del sector privado. Que vienen del sector privado, pero que dependen principalmente de la contratación pública. Entonces, a pesar de aquello, en el mes de septiembre tuvimos un resultado positivo en la recaudación del IVA, apalancado por la mejoría sustancial, significativa de la recaudación del IVA privado. ¿Está hablando en relaciones porcentuales el resultado positivo? El resultado es positivo porque tenemos 4% de crecimiento en el sector privado. En relación al mismo periodo. En relación al mismo periodo, y la contribución del sector privado en el IVA es mucho mayor a la del sector público. Vamos a lo siguiente. Dentro del mix del IVA, público y privado,
¿Cuánto representa lo público y cuánto representa lo privado? Bueno, lo privado puro me refiero. Lo privado puro significarían 311 millones y lo público 40 millones. Estamos hablando de que un poco más del 12% representa el sector público, el 88% representa el sector privado. O sea, que en este momento lo fundamental es que el sector privado se ponga las pilas. Se ponga las pilas, haga su tarea de seguir obviamente invirtiendo en el Ecuador, que esos recursos que hoy lamentablemente en decenas de miles de millones de dólares salieron durante las últimas más de 4 décadas, vuelvan al Ecuador. Se han puesto incentivos, por ejemplo, al retorno de capitales para que una vez que permanezcan aquí al menos 2 años puedan salir sin pagar el ISD. Así que hay importantes también oportunidades de inversión en las zonas afectadas por el terremoto. Esos recursos de ecuatorianos que están en el exterior podrían perfectamente financiar obviamente el dinamismo productivo y comercial. Vamos a eso. A ver, paraísos fiscales. 30.000, algunos dicen 30.000, otros dicen 36.000 millones de dólares fuera del país, en paraísos fiscales o en otros lados, pero el tema es que están fuera del país. Leonardo Orlando me acaba de decir 4 décadas. 4 décadas, estamos hablando de 40 años. Es decir, ha habido un comportamiento sistemático de ir sacando el dinero del país, y es dinero ecuatoriano. No estamos hablando de dinero de empresas extranjeras que vienen, invierten y hacen una repatriación de sus capitales. Estamos hablando de dinero ecuatoriano. Si eso es una realidad, y eso es un comportamiento cultural sistemático, donde se dice que no hay seguridad jurídica, pero tampoco aparentemente la hubo para producir los 30.000 millones, igual se lo llevaron. El tema es, si necesitamos ese dinero, si igual ese comportamiento cultural es histórico y tradicional, ¿qué está haciendo el SRI como estrategia, como política de Estado y estrategia para tratar de repatriar esos capitales que hoy en día mucha falta nos hace? Bueno, hay un marco claro para que las inversiones, no inversiones de tipo golondrina, sino inversiones de por lo menos en algunos casos de 1 año con operaciones de crédito. En el caso de retorno de capitales, en la reciente ley de incentivos a varios sectores productivos se puso como requisito temporal de que al menos permanezcan 2 años en el Ecuador, puedan salir después de que esas inversiones productivas hayan generado en este caso, sus rendimientos, puedan retornar los mismos sin pagar el impuesto a la salida de divisas. Los dividendos también, en el caso de sociedades extranjeras que quieren invertir en el Ecuador, están exonerados tanto del ISD como del impuesto a la renta, siempre y cuando no estén en paraíso fiscal. Pero respecto específicamente de los paraísos fiscales y de ciertos abusos que encontramos en, por ejemplo, los convenios para evitar la doble imposición, el Ecuador no solo ha cerrado algunas fugas de evasión que tenemos por ese sentido, sino que ha emprendido el señor presidente de la República apenas al día siguiente de la primera publicación de los papeles de Panamá. El 3 de abril fue la publicación, el 4 de abril me llamó y me encargó con todo un equipo técnico del SRI hacer la investigación que derivó en las publicaciones que hizo el SRI, de que tenemos una participación muy importante de los grupos económicos. 94 de los 200 grupos económicos tienen al menos una relación con estudios jurídicos del exterior y la mitad de ellos aproximadamente con el estudio Mossack Fonseca, que ha sido también el estudio jurídico de Panamá preferido por los grupos económicos del Ecuador. Entonces comenzamos a hacer una investigación sistemática, ya hemos recuperado alrededor de 40 millones de dólares a producto de la investigación de los papeles de Panamá. También hemos incorporado en los últimos meses una estrategia de combate radical para erradicar a las empresas fantasmas que se han constituido localmente y que han generado gastos por más de 1.800 millones de dólares. Son cerca de 18.000 empresas a las que estamos controlando por esta trama de fraude. Y en el caso de los papeles de Panamá, nosotros pudimos detectar muchos más beneficiarios que los que publicó la base DICIT. Ellos publicaron cerca de 1.850 beneficiarios, nosotros ya llevamos más de 2.100 beneficiarios. En cuanto a empresas, y en beneficiarios, ellos publicaron cerca de 900 beneficiarios, nosotros identificamos más de 1.700 beneficiarios. Identificar no es lo mismo que dar a conocer.
Están publicados en la página web del Servicio de Rentas Internas, tanto los intermediarios, que son los estudios jurídicos o consultoras tributarias del Ecuador, están publicadas el nombre de las empresas y están publicados los beneficiarios finales en los casos que se fueron identificados por el Consorcio Internacional de Periodistas o en el caso que nosotros lo hayamos identificado. Entonces, esa sección de transparencia que está promoviendo el Servicio de Rentas Internas del gobierno ecuatoriano, que cambiamos recientemente la norma, la ley de solidaridad, para poder publicar las prácticas de planificación fiscal agresiva, pero también no solo sus beneficiarios, sino sus promotores, los asesores que promueven de alguna manera estas estructuras complejas, costosas, que acuden, no acuden el pequeño comerciante, el productor agropecuario, el artesano, el pescador, no, acuden empresas nacionales que tienen estos entramados jurídicos, societarios, de fideicomisos complejos con cuentas en el exterior. Entonces nosotros estamos haciendo un monitoreo también de las cuentas en el exterior que tienen en el Ecuador. Y no solo nos estamos fijando en el estudio de Mossack Fonseca, que tuvo una filtración, sino en otros estudios jurídicos, y estamos cuestionando a esas empresas, a esas personas naturales que hemos identificado que tienen salidas de divisas hacia estos estudios jurídicos, hacia sociedades offshore, que nos indiquen cuál es el motivo de la transacción. Una de las cifras que también el señor presidente ha recogido, que son cifras oficiales del Servicio de Rentas Internas, solo en los 2 últimos años han salido más de 3.300 millones de dólares a los paraísos fiscales por diferentes motivos. Entonces nosotros estamos monitoreando permanentemente. Recuerden que los ecuatorianos, que quienes tienen participación en paraísos fiscales en las sociedades desde el año 2015 ya no pagan el 22%, pagan el 25%. Entonces hay suficientes normas que desestimulan el uso de paraísos fiscales, pero lamentablemente mientras existan van a haber malos ciudadanos, malos empresarios que tratan de evitar el pago de los impuestos. Leonardo Orlando, muchas gracias. Bueno, esperemos que se tome conciencia de que existe una corresponsabilidad con el desarrollo social y económico de un país, que no solo depende del Estado en términos del diseño e implementación de políticas de Estado, políticas públicas y estrategias, sino que también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque si no, esto va a ser una cofradía del santo lamento y del permanente lamento, y no estamos haciendo nada por sacar el país adelante. Hay una corresponsabilidad. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Y por cierto, el día de hoy en la noche un especial de cara al futuro con el vicepresidente de la República, Jorge Glass, donde estaré haciéndole las preguntas que ustedes quieren escuchar.